pequeño galpón que tenía en el fondo del terreno. Del terreno. No éramos nada, éramos una empresita que fabricábamos ladrita con cierto prestigio de boca en boca. Con cierto prestigio. Trabajamos en el piso, o sea, los principios, ¿viste? Trabajamos en el piso. Y en las épocas de vacaciones veníamos y les ayudábamos a sobrevivir a mi consuelo, que en ese entonces tenía la condición. Y les ayudábamos a sobrevivir a mi consuelo. Esto comenzó debajo de un árbol en un paraíso. La empresa nació con la venida a la Argentina de su fundador, Gregorio Broquetas. Con la venida a la Argentina. Y de ahí, en un yunque, en fragua, forjaba trozos de material y conformaba los árboles. Todo a mano, todo a mano. En un yunque, en fragua. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo? Yo empecé en una piecita frente de mi casa, alquilada, como toda pyme, ¿no? O sea, muy chica. Como toda pyme. En una piecita enfrente de mi casa, alquilada. Y habíamos hecho un entrepiso, entonces trabajábamos arriba, trabajábamos abajo, y abajo cuando le daba vuelta a la manija de una fresa se le enchufaba en la espalda al que estaba al lado, porque las máquinas estaban así. A la manija de una fresa se le enchufaba en la espalda al que estaba al lado. Sí, yo empecé en el año 69 como vendedor de aceros. Como vendedor de aceros. Vinimos en el 73. El 73 era todo un campo. Era campo. Era campo. La empresa arranca por iniciativa de mi padre, Enzo Alcacese. Mi padre en sus orígenes era oficial tornero y siempre tuvo la idea, digamos,
independizarse. La empresa arranca con una iniciativa de mi padre, Reinaldo Nenzi. Queda solo mi padre y bueno, nosotros, los hijos, estuvimos trabajando con él. Los inicios de la empresa es julio de 1948 y lo empezó mi padre. Es una empresa familiar, netamente familiar. Una empresa familiar, nosotros tratamos que eso se transmita a la gente. Sí, esto es una empresa familiar. A los comienzos fueron realmente como empresa familiar. Empresa familiar, ¿quiénes la componen? Somos 5 hermanos. El clima de ambiente familiar sigue. Digamos, esto es muy una familia grande. La verdad que empezamos de una forma muy conservadora. Pensamos que el primer depósito no iba a durar 10 años. Fuera de horario de trabajo, junto con un amigo, Muñoz. ¿Cuándo entraste vos también? A los 8 años. Y donde ellos, siendo empleados, se desprenden de esa empresa y se independizan con un tornito. Y así empieza la empresa. Lo que es más interesante en este aspecto es que no había materia prima. La primera lluvia que tuvimos lo cambió de la verdad. No teníamos las paredes laterales. Habíamos venido y no tenía lo que tengo ahora, tenía pesa patrón para controlarlo. Entonces mi hijo Iván, que es el gerente de calidad, ahora que está de viaje justamente, lo usé de pesa patrón. Como que pusieron todo, porque levantándose a prender hornos, fundiendo, visitando clientela, etcétera, etcétera. Fue el taller o en el fondo de la casa. Y o poníamos una empresa o no podía seguir trabajando con la venta de acero. ¿Cómo compró las primeras máquinas? ¿Mía? ¿Qué costó? La primera máquina, no sé, creo que fue una chatarra y compró, fue de broma. Claro, yo tenía 8 años, pero más o menos me acuerdo. Comprar máquina era una imposible. Pero con un poquito, digamos, de imaginación e ingenio fuimos fabricando nuestra propia máquina y las cosas fueron cambiando. Que el gobierno italiano empezó a reconocerle a los italianos que habían estado en la guerra y todo eso, decidió mandarle a los que estaban acá en la Argentina una indemnización, una jubilación. Y mi abuelo y repartió a los hijos y a los nietos una parte. Y bueno, nosotros dos, con la parte que nos tocó a nosotros de eso, bueno, ahí la pusimos los dos y decidimos comprar usada la cortadora de aluminio. En aquel momento usted compraba y valía la palabra. Del lado de recursos humanos fue un tema, creo yo que es el tema fundamental para las empresas.
Pero las principales fortalezas son los recursos humanos que tenemos, que son toda gente, la mayoría es gente toda formada acá. Con la gente tenemos una excelente relación, excelente. En la empresa hay una línea bastante clara en lo que respecta a la gestión de los recursos humanos, porque el trabajo que se realiza es muy específico, que requiere mucha capacitación de parte del personal. Sino que nuestra fortaleza son los recursos humanos internos, que hoy dan a veces mucho más de lo que uno. Yo camino a la fábrica todos los días, saludo a todo el personal, los conozco a todos personalmente. Siempre era muy afecto a los desafíos, a él nunca le gustaba copiar lo que hacía otro, siempre trataba de ser innovador. Mira, precisamente lo que siempre nos caracterizó a nosotros fue el desafío de lo difícil, de lo complejo, Esto es mucho de labor, yo no diría personal, sino la labor de gestión, de estar así como de hormiguita todos los días un poquito, y después se van viendo los frutos a lo largo del tiempo. Eso hace que se desarrolle un departamento de ingeniería dentro de la empresa, ingresan los primeros profesionales, ahí entro yo. Al principio creíamos que simplemente la parte de gestión era desarrollar un sistema de computación, es mucho más que eso. Y lo entendimos cuando certificamos. Fuimos la primera empresa que certificó ISO 9000 del país en este rubro de aberturas. Tiene perspectiva, no le cambian las reglas del día para otro. Nosotros no tenemos continuidad. Acá no tenemos continuidad. No se puede parar la producción, no se puede parar, digamos, una fuente de trabajo. Y tener bien presente de que, bueno, a la suerte hay que ayudarla, ¿no es cierto? Los negocios no vienen solos, hay que buscarlo, hay que batallarlo. Hoy hay una capacidad instalada que supera la demanda, pero creo que hemos hecho una industria donde se absorbió el producto, se hizo eficiencia energética, como decía antes, ecológicamente. Nosotros aprendimos de que tenemos una función en el mercado, existimos porque tenemos una función en el mercado. No, la cultura del trabajo tiene que estar. Es lo que nos va a sacar adelante. Sin la cultura del trabajo no vamos a salir adelante. Y bueno, se fue desarrollando de lo mínimo a lo que, y trabajando todos los días. Gregorio, un tipo de esos de otra época, que hicieron parte de esta industria argentina, ¿cierto? Esta industria argentina.